Saludos mis amados hermanos, la gracia de nuestro buen Dios y Salvador Cristo Jesús repose abundantemente con todos ustedes. Quiero alabar al Señor por darme la oportunidad de estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Es nuestra pasión hablar siempre de la palabra de nuestro Dios. Hemos venido compartiendo una serie de enseñanzas sobre el libro de Oseas y queremos, por lo menos hoy, continuar hablando sobre este interesante libro e interesante profeta del Antiguo Testamento. Deseo que vayamos, los que tienen su Biblia a mano, en el capítulo 3 de Oseas, del verso 1 en adelante. La palabra del Señor nos dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada, y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Mis amados hermanos, la gran diferencia entre los verdaderos profetas de los falsos profetas era una diferencia sencilla. Al verdadero profeta Dios lo había llamado, lo había comisionado para proclamar la palabra de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. No ocurría así con los falsos profetas, quienes inventaban, quienes se imaginaban la palabra de Dios. Estos profetas eran, como decir, el termómetro espiritual del pueblo de Israel. Por eso es que hemos venido estudiando a uno de estos profetas que Dios levantó, el profeta Oseas. En esta ocasión de este capítulo que hemos tomado, su esposa se ha vendido como esclava. Note usted hasta dónde ella ha caído en su adulterio espiritual, y el Señor le habla nuevamente a su siervo y le dice que vaya y tome a una mujer amada de su compañero. Se está refiriendo a la misma mujer, a Gomer, aunque adúltera. Y me sorprende el hecho de que Dios dice aquí: como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Legalmente, en la sociedad judía, leyes que habían sido establecidas por Dios, Oseas debía de haberle dado una carta de repudio y nunca más tomarla como esposa. El amor de Jehová para con el pueblo de Israel se describe aquí, es un amor adúltero, porque Israel estaba adorando también a otros dioses. Noten ustedes la triste condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Y aquí Oseas va a profetizar. Recuerden ustedes que los profetas hablaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y Oseas dice, bajo la inspiración de Dios: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Indudablemente, mis amados hermanos, que lo que Dios dice, tarde que temprano va a ocurrir. Aunque el hombre trate por todos los medios de que eso no se efectúe, lo que Dios ha dicho se cumplirá. El pueblo de Israel en los días de Oseas hizo alianzas con Egipto para que Egipto les brindara ayuda con respecto al imperio asirio. Pero esa
ayuda no dio ningún tipo de resultados. Lo que Dios dijo se cumplió. Pero hablemos un poquito de lo que ocurrió en el reino del norte para luego hablar lo que ocurrió en el reino del sur. En el reino del norte, en el año 722, vinieron precisamente los asirios y se llevaron cautivo a las 10 tribus que formaban el reino del norte, conocido también como Israel. Esas 10 tribus, mis amados hermanos, jamás retornaron a la tierra. Esas 10 tribus se perdieron porque se mezclaron con otros pueblos. ¿Qué ocurrió con el reino del sur, el reino de Judá? Bueno, el reino de Judá sobrevivió un poco más. Pues la gran diferencia entre el reino del norte y el reino del sur es que todos los reyes del norte fueron reyes impíos. Parece ser que cada uno de estos reyes procuraba destacarse haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. En cambio, en el reino del sur hubo una combinación de reyes malos con reyes buenos. Entre esos reyes buenos, en el reino del sur, podemos mencionar a varios, entre uno de ellos a Josías. Bueno, el reino del sur sufrió 3 grandes invasiones en manos de Babilonia. Una ocurrió en el año 605, la otra ocurrió en el año 597 y la total y definitiva ocurrió en el año 586. Babilonia destruyó el templo, llevó cautivo a el pueblo de Judá, solamente dejó a los pobres, a los enfermos, a los menesterosos en la tierra. El profeta Oseas profetizó que el pueblo de Israel estarán muchos días sin rey. Y esa profecía, hasta el día de hoy, nos indica la veracidad de la palabra de nuestro Dios. Hasta el día de hoy no hay nadie que ostente el título de rey en el pueblo de Israel. Oseas dijo: sin príncipe. Se terminó el principado en Israel. Sin sacrificio. Es que no hay sacrificios. Porque el templo, ya no hablando en sí del reino del norte, sino de toda la nación, el reino del norte en el 722 fue llevado cautivo. El reino del sur, su total cautiverio empezó en el año 586. Pero en la actualidad, el pueblo de Israel no ofrece sacrificios. ¿Por qué no ofrece sacrificios? Porque no hay templo. El templo fue destruido en el 586. Luego ese templo fue reconstruido en la época de Zorobabel bajo la influencia de los profetas, de manera especial Malaquías y Ageo. Pero ese templo en el año 70 fue arrasado por los romanos. Y es por eso que en el día de hoy, en el pueblo de Israel, no hay sacrificio, porque lo que Dios dice, tarde que temprano, se cumple. Pero Dios añadió también, por medio de Oseas, sin estatua, sin efod, sin estatua, la idolatría sería erradicada del pueblo de Israel. Y eso pues usted lo puede comprobar en el día de hoy. Sin efod no hay sacerdocio en Israel. Y sin terafines, que también habla de esos ídolos paganos. Entonces, mis amados hermanos y amigos, todo lo que Dios ha dicho en su palabra es una palabra fiel.
Y es una palabra digna de ser creída, es una palabra digna de ser recibida por todos. El pueblo de Israel, ilustrado aquí por Gomer, la esposa de Oseas, se había vendido como una prostituta y Dios le ordena al profeta que la compre. Y dice la escritura que Oseas la compró por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. 15 ciclos de plata equivalían al precio que se tenía que pagar para la redención de un esclavo. Note hasta dónde se depravó y se devaluó el pueblo de Israel. Ese precio de un esclavo equivaldría ahora a exactamente $9.60. Por $9.60, Gomer se vende como prostituta. Y Dios le dice, Oseas, cómprala. No solamente pagó 15 ciclos de plata, sino que paga también, dice, y un homer y medio de cebada. Eso equivaldría en la moneda nuestra a $63. Un total de $72.60 fue el precio que se tuvo que pagar para redimir a Gomer de la esclavitud en la que se encontraba. Es que se habían devaluado tanto. Entonces aquí, mis amados, encontramos que la palabra de Dios es fiel, es verdadera, es digna de ser recibida por todos. Por eso hablábamos de la diferencia entre los falsos profetas y los verdaderos profetas. Los verdaderos profetas hablaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dios les decía, los guiaba a hablar lo que ellos tenían que comunicar al pueblo de Dios. Esas profecías están registradas en las Sagradas Escrituras. Es por eso que en el día de hoy toda profecía que se emita tiene que ser analizada, tiene que ser filtrada por medio de la palabra profética más segura, que es la Biblia. En la Biblia tenemos todo, absolutamente todo lo que Dios quiso revelarnos a usted y a mí. Aquí está todo lo que usted y yo necesitamos para esta vida y para la vida futura. Aquí, en las páginas de estos 66 libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo. No se le puede omitir nada a las Escrituras, ni mucho menos añadirle a las Escrituras. El canon bíblico se cerró con el último libro, que es el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer de este pasaje de Oseas capítulo 3? Que el pecado devalúa, que el pecado hace que el ser humano esté en un estado profundo de esclavitud. Este capítulo 3 nos enseña que la palabra de Dios es veraz, que ella es fiel, que ella es verdadera, que ella es perfecta. Dios lo dijo cientos de años antes de que esto ocurriese. Y exactamente como Dios lo dijo, ocurrió. Entonces todo lo que la Escritura menciona se va a cumplir. Por ejemplo, la Biblia menciona, mi amado amigo, que si los pecados suyos fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana si usted acepta el precio que se pagó por usted
para la redención de su esclavitud, para la redención de su condición. ¿Quién pagó ese precio? Jesús pagó ese precio. No este precio que está estipulado aquí en la historia de Oseas y su esposa Gomer. El precio que Jesús pagó por usted es un alto precio. Usted fue comprado no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya el precio está pagado. Ahora le resta a usted aceptar ese sacrificio, apropiarse de lo que Jesús hizo por usted en la cruz. Si usted se apropia de ese sacrificio, inmediatamente todos sus pecados serán borrados y usted entrará a disfrutar de una nueva, gloriosa y eterna comunión con Dios. Por eso, mi amado amigo, empiece este año de la forma más correcta, y es aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz. La profecía dice que si usted cree en Él, será salvo. Pero si usted no cree en el sacrificio de Cristo, usted está en un estado de muerte y de condenación eterna. Por eso, pase de muerte a vida, recibiendo el sacrificio de Cristo por usted en la cruz. Y para usted, mi amado hermano, para citar una de las tantas verdades de las Sagradas Escrituras, la Biblia dice que aquel que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe? Eso lo dice el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Pablo pudo haber dicho: yo empecé la buena obra en ustedes porque yo les llevé el evangelio, yo les prediqué, yo oré por ustedes, yo los instruí a ustedes. Eso pudo haber dicho Pablo. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice, estando persuadido de esto, estoy profundamente convencido, dice Pablo, que el que empezó en ustedes la buena obra. ¿Quién empezó esa buena obra en los filipenses? La empezó Dios. Y Pablo dice, estoy convencido de que así como Dios empezó esa buena obra en ustedes, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Habrá algo que Dios deje inconcluso? Usted y yo seguramente hemos dejado muchísimas cosas inconclusas, pero eso no va acorde con el proceder de Dios. Todo lo que Dios lo empieza, lo termina. ¿Por qué está usted en los caminos del Señor? Por la sencilla razón de que Dios empezó esa buena obra en usted. Entonces el Dios que empezó esa buena obra en usted no lo dejará a usted solo, no lo abandonará para que usted vea cómo crece, cómo usted persevera. No, el mismo Dios que lo salvó lo va a acompañar todos los días de su vida hasta que esa obra esté plenamente terminada en el día de Jesucristo. ¿Cuándo será ese día? En breve será ese día, cuando Cristo venga por nosotros, su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se va a vestir de inmortalidad cuando Jesús venga por usted y por mí. Entonces, mis amados hermanos, el Señor lo que dice, lo cumple. Él es fiel y verdadero. ¿Podemos vivir tranquilos a pesar de las circunstancias que nos rodean? Indudablemente que sí, porque el Señor está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. No necesito yo y no necesita usted de que alguien venga y le profetice, le indique las cosas que usted va a recibir en este año y en el siguiente.
¿Sabe por qué, mis amados? Porque hemos materializado las bendiciones de Dios. Y a veces decimos, Dios me ha bendecido porque tengo un carro nuevo, porque tengo ropa nueva, porque tengo una casa nueva. Es decir, vemos las bendiciones de Dios a través del dólar, a través de los bienes materiales. Pero las bendiciones de Dios son espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted está bendecido con toda bendición espiritual. Dios lo ha bendecido. Lo material, lo secular, eso es producto de, obvio, la ayuda del Señor, pero también del trabajo, de la buena administración, ¿verdad? De ahorrar. Pero por favor, no miremos lo material como que sea lo único que Dios nos da y a través del lo cual Dios nos bendice. Usted puede ser una persona que viva en una casa de caña, con piso de tierra, pero si usted tiene a Cristo, usted es una persona que está bendecida con toda bendición espiritual. Puede que tenga unos cuantos centavos en su bolsillo, pero si usted tiene a Cristo, usted está bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es probable que no tenga carro, no tenga ni siquiera una bicicleta. Y usted ve a otras personas que tienen carro y todo y dice, oh, Dios los bendice a ellos. No, usted está bendecido porque si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Que esta palabra, mi amado, le bendiga, le edifique. Es nuestro propósito. Que la gracia del Señor pueda usar estas débiles palabras y alimentar su vida, fortalecerle, impulsarle a seguir siempre poniendo la mira en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quiero agradecer a las personas que nos están siguiendo en estos momentos. La pastora Nancy, ayer estuvimos allá, fue un tiempo maravilloso con los hermanos en Piñal. Gracias por el recibimiento, mi amada, a su esposo, el pastor Arnulfo, a los hermanos de la congregación. Estaré, Dios mediante, el próximo jueves. Y bueno, el tiempo que Dios me permite estar aquí en el país, estaré todos los jueves. Ya los hermanos allá me contrataron un poco más y me secuestran, pero y yo que no me dejo, no me dejo secuestrar, que me hago el difícil, sabiendo que para mí estar en las iglesias del campo, no sé, mis amados, de verdad que para mí estar en las iglesias del campo es una experiencia única. Amo mucho, tengo una pasión inmensa por las iglesias en el campo. Ayer, después de allí, estuve en Limonal reuniéndome con unos pastores, y pues también voy a estar con esas iglesias en los campos allá. Iglesias donde hay pocas personas, donde las ofrendas... Oh, qué ofrendas, hermanos. Hermanos de Limonal, hermanos de Piñal, gracias por esa ofrenda. Esa ofrenda que si la vemos desde el punto de vista monetario, no es mucho, ¿verdad? No es mucho. Pero para mí esa ofrenda de personas necesitadas en lo económico, es un tesoro. Que Dios les bendiga, mis amados, porque a pesar de no tener economía, a pesar de no haber trabajo en el campo, se esfuerzan en dar su ofrenda. Que el Señor les recompense
abundantemente. Pablo decía que eso era un sacrificio acepto, que esa era una ofrenda de olor fragante ante Dios. Estaré siempre, que Dios me lo permita, en iglesias económicamente de escasos recursos, porque el Dios a quien usted y yo adoramos y servimos es un Dios que siempre nos sustenta, siempre, porque Él es fiel, Él sostiene a su pueblo, sostiene a sus siervos. Bien, mis amados, vamos a orar, vamos a agradecer por esta palabra en esta hora. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, gracias por este libro de Oseas. Jamás agotaremos todas las verdades que están contenidas en este libro de Oseas. Pueden pasar 10.000 años más y el libro de Oseas siempre tendrá algo que enseñarnos a cada uno de nosotros, porque tu palabra es profunda, es alta, es ancha, tu palabra es perfecta. Gracias por tu palabra. ¿Qué sería de nosotros sin tu palabra? ¿Qué sería de la eternidad sin tu palabra? Gracias por ella. Ayúdanos a amarla. Ayúdanos a que nuestra vida esté sujeta, que cada paso, que cada palabra, que cada pensamiento, que cada acción esté regida por tu palabra. Que nuestra predicación sea 100% bíblica. En Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Un abrazo a todos. No puedo saludar a todos. Vi a nuestro hermano Jacinto en la sintonía. Que Dios le bendiga. A nuestra hermana Yadira también. Que Dios le bendiga. No sé si hay otras personas más. Tendría que poner mi dedo allí y bajar. Y bueno, simplemente gracias a todos por escucharme. Les pido pues que en sus amistades en Facebook puedan compartir en el muro este video, para que de esa manera pues la palabra del Señor corra y esa palabra sea glorificada. Les digo algo, mis amados, para terminar, ¿no? Leía ayer que aprovechaba el tiempo mientras viajaba para Piñal, que leía que el que tiene el llamado no puede estar sin predicar. Y de verdad, mis amados, que el día que yo no pueda predicar, si Cristo no viene, yo no sé qué haría si ya por alguna enfermedad no pudiese predicar y no pudiese leer la Biblia. Esa sería mi muerte, ¿no? El no poder leer las Escrituras y el no poder predicarla, enseñarla, eso sería lo más fatal que me pueda suceder. Permítame sincerarme con usted y decirle que a mí me gustaría llevarme al cielo mis Biblias y mis libros. Me gustaría llevármelos, porque no concibo una eternidad sin el estudio del Dios de las Escrituras. Sé que esto que digo es inconsecuente, ¿verdad? Porque allá estará el Dios vivo y estaremos en comunión con Él. Pero no me imagino un cielo sin las Escrituras, sin el estudio de ese Dios. Y bueno, allá
no habrá predicaciones, creo, pero sí le vamos a servir. La Biblia es el libro por excelencia, hermanos. Toda predicación que usted escuche, analícela a la luz de las Escrituras. Bueno, no les quito más tiempo. Un placer. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios les continúe bendiciendo.